Hola, te habla Gabriel Andrade desde las Islas Caimán en el Caribe. Y hoy quiero considerar una cuestión que es la forma en que Nicolás Maduro manipula el tiempo electoral y algunas anécdotas curiosas de la historia. Bueno, guste o no a la progresía internacional, hay que reconocer que Nicolás Maduro es un dictador. Pero claro, alguien podrá preguntar, ¿pero no ha sido electo con los votos del pueblo venezolano? Pues no, a decir verdad, esas elecciones han sido muy cuestionadas y más bien parecen afines a los teatros que déspotas como Saddam Hussein montaron en escena. Hay que recordar que Saddam obtuvo un 99% de los votos en varios de sus comicios. Pero aún en el caso de que esas elecciones fueran limpias, Maduro sigue siendo un dictador. Porque es que Maduro ha acudido a un viejo truco, que es manipular los plazos electorales de forma tal que adelanta las elecciones cuando va ganando y las retrasa cuando va perdiendo. Esta artimaña le ha traído muy buenos resultados, porque tiene una inmensa habilidad para sacar debajo de su manga los haces necesarios para seguir aferrándose al poder. Este tipo de tira y encoge en convocatorias electorales también ocurre en España y en tantos otros países con sistemas parlamentarios. Entonces, claro, el progre ofendido se preguntará, bueno, pero ¿por qué consideramos a Maduro un dictador cuando en otros países se hace lo mismo? Y al progre yo le tengo que decir que la respuesta es muy sencilla, porque en esos países las propias leyes estipulan que así ocurra, por ejemplo, mediante el poder para disolver el parlamento, etc. Mientras que en Venezuela, con su sistema presidencialista, estos procedimientos claramente van en contra de su propia constitución. De hecho, Maduro nuevamente se ha burlado del país. Recientemente, en medio de una enorme presión internacional para que él mismo se someta a elecciones presidenciales, Maduro ahora en cambio propone que las elecciones de la Asamblea Nacional que él no controla se adelanten este año. ¿Qué les puedo decir? Maduro no tiene buenas excusas para proponer lo que propone. Quizás en su estilo dictatorial, él podría arbitrariamente decir que el plazo actual de la Asamblea Nacional se acabó. Pero todos los venezolanos llevan la cuenta de cuándo corresponden los comicios y por más que sea un dictador, la verdad es que Maduro no tiene el poder de cambiar el calendario. Pero curiosamente, en la Roma antigua, corruptos como Maduro sí tenían este poder y fue necesario un dictador no para perpetrar el embuste y la manipulación del calendario, sino más bien para enderezar las cosas. Los romanos seguían un calendario lunar, puesto que la luna completa su ciclo en aproximadamente 29 días. Era más fácil para los pueblos antiguos guiarse por la luna a la hora de llevar la cuenta del tiempo. Con todo, los romanos y otros pueblos agricultores también necesitaban llevar la cuenta de los ciclos de las estaciones para efectos agrícolas, de forma tal que intentaban hacer encajar los ciclos de la luna con las estaciones. Así pues, postularon un calendario con varios meses lunares, de tal modo que se aproximara al año completo. Pero, puesto que la luna y el sol no están perfectamente coordinados, al final los romanos formularon un calendario que duraba 355 días. Los romanos sabían que esto seguía siendo imperfecto, porque el año tiene básicamente 365 días más un cuarto de día. Pero para intentar resolver este desajuste, ocasionalmente intercalaban un mes de 27 o 28 días que permitiera nuevamente la sincronización. Los encargados de decidir cuándo se intercalaba este mes eran los sacerdotes. Pero el problema es que Roma no era ningún paraíso de democracia laica ni de secularización. Y más bien ocurría que los sacerdotes se valían de su posición religiosa para influir en la política. De forma tal que cuando gobernaba algún político del desagrado del pontífice o el sumo sacerdote, se suspendía la incorporación del mes intercalado, de tal forma que su periodo de gobierno fuese más corto. Si el político era del agrado de la casta sacerdotal, entonces se añadía el mes intercalado para hacer más largo el tiempo de gobierno. Bueno, ya se podrán imaginar, naturalmente los sobornos, que era un mal endémico en la vida romana, los sobornos estaban a la orden del día en este asunto y propiciaba eso aún más la manipulación del calendario que a la larga
no lograba fijar bien los tiempos de la cosecha. A Julio César se le puede acusar de muchas cosas, incluyendo la ambición que daba pie a este tipo de manipulaciones, pero sin duda Julio César fue un hombre con visión y consciente de que el desajuste del calendario en Roma era un problema, pues Julio César buscó una solución. Según las crónicas, en una fiesta que celebraba su llegada a Egipto, él se reunió con un sabio egipcio que se llamaba Acoreo y este sabio le explicó cómo podrían corregirse los desajustes del calendario romano. Bueno, eventualmente César regresó a Roma y en su periodo como dictador aprovechó su autoridad para imponer un nuevo calendario. Este calendario, que se conocía como el calendario juliano, es básicamente el mismo que usamos hoy. Hubo una pequeña corrección en el siglo XVI y eso dio pie al calendario gregoriano. Pero en fin, el calendario juliano prescindió por completo de la luna y estableció un criterio fijo para añadir las intercalaciones de los años bisiestos. César se valió de su condición de dictador para promover un importantísimo avance en la historia de la humanidad. Cicerón se burlaba de César diciendo que ahora era dictador porque creía tener poder sobre los astros. Pero lo que Cicerón no alcanzaba a ver es que era más bien al revés. Los sacerdotes corruptos eran quienes creían tener poder sobre los astros, calculando el tiempo a su antojo, solo para sacar provecho político. Julio César, con mano de hierro, puso fin a esto. César utilizó su dictadura para hacer algo bueno. Tristemente, Maduro se ha valido de su condición de dictador para hacer precisamente lo contrario a lo que hizo Julio César. En el pasado no muy lejano, el propio Maduro se ha deleitado también manipulando otras medidas del tiempo. Por ejemplo, el antecesor de Maduro, Chávez, él decidió adelantar la zona horaria de Venezuela media hora bajo la excusa de que esto favorecía a las clases obreras a fin de que durmieran más en la mañana. Pero resulta ser que años después, Maduro revirtió la zona horaria a su parámetro original bajo el mismo argumento populista de ayudar a los obreros y ahorrar energía eléctrica. En el fondo, tanto Chávez como Maduro lo que en realidad hicieron fue acudir a estos procedimientos seguramente como cortina de humo para desviar la atención de temas más urgentes y de paso presentarse como salvadores del pueblo obrero que quiere descansar más. Tontería. Bueno, y si acaso el progre se ofende porque yo me estoy concentrando solo en un dictador tropical y a partir de eso pues me acuse de racismo como tanto suele ocurrir. Bueno, pues yo estoy dispuesto a conceder que este tipo de manipulaciones no son extrañas a dictadores europeos, en particular uno por el cual el progre siente especial desprecio, y ese es Francisco Franco. Porque es que contra todo criterio racional, Franco también movió la zona horaria de España a fin de no mantenerla sincronizada con Inglaterra, porque este era un país que combatía contra los aliados nazis de Franco. En fin, si alguna moraleja nos deja toda esta historia, yo diría que es la siguiente. Y eso es que la corrupción en la administración pública termina por causar estragos, no solamente en la vida política, sino también en el avance de la ciencia y la tecnología.